Bueno, buenos días a todos. Reanudamos las jornadas, las 20º jornadas de la Asociación de Asesores Laborales y, bueno, pues a primera hora de la mañana tenemos el placer y el honor de tener a nuestro lado, por lo menos yo, a María Luisa Segoviano. Es, como todos me imagino que ya la conocéis, aparte de ser una espectacular y muy reconocida y prestigiosa magistrada ahora del Constitucional, ha sido pues, una persona que nos ha acompañado todos los años y bueno, prácticamente ya es, por supuesto, una amiga y estamos muy contentos de tenerte aquí, María Luisa. Bueno, voy un poco a descifrar y a mencionar sus reconocimientos en el currículum, porque empezó como secretaria de Magistratura de Trabajo. Ahí vemos toda la proyección que ha tenido. Luego fue magistrada de la carrera judicial en el 87. Luego fue presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Luego presidenta del Tribunal Superior en la sede de Valladolid. Magistrada en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo hasta su jubilación y luego ahora magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Además de ello, en el 2001 ingresó como académica de número en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. Es académica honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, designada el 15 de octubre del 2018. Miembro de la Junta Electora Central desde el año 2012 y ha ejercido como como profesora asociada en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid. Como condecoraciones, pues una muy importante que es tiene en posesión la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y otra también muy importante que ha sido premiada por la Asociación Empresarial de Asesores Laborales de Zaragoza en la modalidad de trayectoria profesional. Así que, por lo tanto, bueno, pues no hay más que decir, todo su currículum, la proyección y todo a lo que ha llegado a alcanzar. Te damos la palabra y estamos encantadas de que estés con nosotros, María Luisa. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muy buenos días a todas y a todos. Mi agradecimiento a la Asociación Empresarial de Zaragoza, mi agradecimiento doble por el premio que en su día me dieron, por contar conmigo hoy para estas jornadas y por venir contando desde hace mucho tiempo. Especial agradecimiento a Miguel, a Rosa y en este momento a Isabel, que la última vez que nos vimos fue precisamente en Valladolid, que ella iba a los premios Goya como académica de la Academia de Cine y, bueno, pues estuvimos en un ambiente, digamos, diferente. Sí. Y ya sin más preámbulos, porque no hay demasiado tiempo, voy a empezar con la ponencia, que es la garantía de indemnidad, que es la ponencia que me han dicho que querían que expusiera y que realmente es un tema que yo creo que no es demasiado conocido, aunque en la práctica sí que genera una enorme litigiosidad. ¿De dónde viene la garantía de indemnidad? ¿En qué precepto podemos encontrarla? No la encontramos expresamente reconocida como tal, pero sí tenemos que el artículo 24 de la Constitución, el que regula la tutela judicial efectiva, es el que da amparo a esta garantía de indemnidad. El artículo 24 lo que nos dice es que todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Y una cosa muy fácil de ver, si se nos reconocen derechos, pero luego resulta que la persona frente a la que ejercitamos esos derechos, en este caso el empresario, puede tomar represalias frente a nosotros por haberle reclamado estos derechos, pues de nada nos serviría la tutela judicial efectiva. Es decir, la tutela judicial efectiva no es solo que te doy el derecho que me pides, sino que te protejo para que tú puedas ejercer ese derecho y que por ejercerlo no tengas ningún trato desfavorable, no tengas ningún perjuicio.
Esto, por supuesto, esta garantía de indemnidad no es solo del derecho interno. Ya desde hace bastantes años la Organización Internacional del Trabajo, en un convenio, el famoso convenio 158 de la OIT, decía que no es causa justa de despido el que una persona, un trabajador, reclame frente a su empresario o presente una queja o una reclamación administrativa pidiendo sus derechos. Está formulado en el año 82, España en el 88 firmó este convenio de la OIT, se adhirió a él y desde entonces se ha venido aplicando y se ha venido desarrollando, como luego veremos. Aparte de esto, tenemos las directivas de la Unión Europea. Ya sabéis que Europa tiene varias directivas contra la discriminación. Cada una de ellas se dirige a proteger frente a un elemento de discriminación. Empezamos por la 2006, que quizá para nosotros es la más conocida, que es la que prohíbe la discriminación y establece la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo. Entonces, esta directiva tiene expresamente previsto la posibilidad de que si alguien reclama la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo pueda sufrir algún perjuicio. Y esta directiva, el perjuicio que se pueda sufrir, lo tilda de victimización. Ya sabéis que ahora está bastante de moda la palabra victimización y no ser doblemente victimizado por el hecho de ser sujeto pasivo o ser el que ha sufrido un delito, un trato discriminatorio y que encima luego eso suponga que se te va a castigar por reclamar frente a este trato. Entonces, la victimización que regula esta directiva es que dice que los Estados miembros tienen que adoptar las medidas precisas para garantizar que los trabajadores no sean objeto de un despido o de cualquier otro trato desfavorable debido a que han formulado una reclamación o una queja frente a su empresario reclamando, en este caso, son derechos de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo. Esta es la directiva del 2006. Luego tenemos otra directiva que es más antigua, que esta es del año 2000, es la directiva 2043 y esta es la prohibición de discriminación por razón de origen racial o étnico. Entonces, esta directiva, la protección no está encaminada a los trabajadores, sino en general a todas las personas, porque por razón de origen racial o étnico puede haber discriminación, aunque no sea en el ámbito del trabajo. Y aquí la protección la formula denominándola protección contra las represalias, pero lo que dice es muy parecido a lo que decía la victimización de la Directiva 2006, la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de adoptar medidas para garantizar, en este caso, en vez de a los trabajadores, a las personas que no van a ser víctimas de un maltrato, de una represalia por haber reclamado por razón de discriminación debida a su origen racial o étnico. Tenemos otra directiva más antidiscriminatoria, que es la Directiva 2000 del 78. Esta directiva es por razón, discriminación por razón de religión o de opinión o cualquier otra circunstancia. Y esta exactamente lo mismo. Establece la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de fijar garantías para procurar, en este caso sí, que los trabajadores no sean víctimas de despido o trato desfavorable por haber reclamado sus derechos contra la discriminación por opinión. Claro, esto se presta mucho en el ámbito laboral, tema sindical, por ejemplo, por opinión, religión, etcétera, etcétera. Seguimos y ahora ya nos vamos al derecho interno. En el derecho interno empezamos, como siempre, por la Constitución. La Constitución tenemos el artículo 24. Es cierto que el artículo 24 no habla expresamente de garantía de indemnidad, pero, como luego veremos, fue el Tribunal Constitucional el que entendió
que dentro del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución está comprendida la garantía de indemnidad. Esta garantía de indemnidad, que es el derecho a no sufrir un trato desfavorable, un trato adverso, una represalia por haber formulado una reclamación administrativa o judicial frente al empresario o haber realizado actos preparatorios o previos de una reclamación. Por ejemplo, una denuncia a la Inspección de Trabajo, por ejemplo, una carta del abogado que reclama a tu empresario algo y que eso haga que sufras una represalia. Pues esta es la garantía de indemnidad, el derecho a no sufrir estas represalias. Como está incardinado en el artículo 24 de la Constitución, es un derecho fundamental, y goza de toda la protección que nuestro ordenamiento se otorga a los derechos fundamentales. Luego seguimos en el derecho interno. Tenemos la Constitución, artículo 24, luego el Estatuto de los Trabajadores, lógicamente. Y en el Estatuto de los Trabajadores tenemos dos artículos que son el artículo 4 y el artículo 17. El artículo 4 es el que nos dice que en la relación de trabajo los trabajadores tienen derecho a formular reclamaciones individuales en apoyo o en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Y luego el artículo 17 es el que nos dice que es discriminatoria y nula toda orden de discriminar y también todo trato desfavorable o adverso hacia los trabajadores como consecuencia de una queja, de una denuncia, de una demanda, de una reclamación que hayan formulado frente a su empresario. Luego llegamos a la Ley Orgánica 3/2007. Esta es la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, del año 2007. Y esta lo que nos habla es de la indemnidad frente a represalias. O sea, vemos que con una palabra o con otra, todas las normas lo que hacen es lo mismo, proteger al trabajador frente a la represalia que pueda adoptar contra él, el trato desfavorable que le pueda dar el empresario por haber formulado alguna reclamación. Aquí, en este caso, la indemnidad frente a represalias en el ámbito de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que nos dice es que se considerará discriminatoria por razón de sexo cualquier trato desfavorable derivado de una queja, demanda, reclamación, denuncia o recurso en el que se pida la igualdad o que se reclame para conseguir la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Como sabéis, hemos tenido otra ley sobre garantía, igualdad de trato y no discriminación, una ley que es reciente, que es la Ley 15 del 2022. Si recordáis, la Ley 15/2022 es la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. ¿Qué pasa con la Ley 15/2022? La Ley 15/2022 se explaya en cuanto a las circunstancias que se consideran discriminatorias, en cuanto a elementos que antes no se consideraban discriminatorios. Hay otros que sí, pero aparecen nuevas circunstancias que hacen que si a ti te dan un trato desfavorable por esa circunstancia, se considere discriminatorio y, por tanto, vulnerador de un derecho fundamental. Esta ley integral para la igualdad de trato y no discriminación nos habla que está prohibida la discriminación por paciencia, que son muchas cosas, que es una retahíla, origen racial o étnico, religión, convicciones, orientación sexual, identidad sexual, manifestación de sexo, raza, lengua, condición socioeconómica, enfermedad, estado de salud, estado serológico, condiciones económicas o sociales. Es decir, que hay una serie de factores
que si te dan un trato desfavorable tu empresario por alguno de estos factores, por ejemplo, la enfermedad, que hasta ahora no se consideraba discriminatoria, se consideraba que si te despedían porque estabas enfermo, el despido era improcedente. Pero ahora, como es un factor, se considera factor de discriminación, ahora sería nulo si te despiden por razón de enfermedad. Es decir, yo creo que es una ley que, bueno, pues ha dado un paso muy importante. Enfermedad, la discapacidad siempre ha sido factor de discriminación, pero no la enfermedad. Y ahora es factor de discriminación a partir de esta ley. Entonces, esta ley enumera todos estos factores de discriminación y también tiene la cláusula cláusula de garantía anti-represalia. Y también nos dice exactamente lo mismo, que no pueden adoptarse o darse un trato desfavorable a los trabajadores por cualquiera de estas circunstancias que os he enumerado y que la represalia no puede consentirse, no puede haber un trato desfavorable a los trabajadores por estas circunstancias. Luego tenemos otra ley. Lo que pasa es que yo en el ámbito laboral, sinceramente, no he visto que hasta ahora haya tenido demasiada protección. Es la ley famosa de los whistleblowers, denominados vulgarmente la ley de los chivatos. O sea, cuando un trabajador pone en conocimiento de su empresario la comisión de determinadas irregularidades por parte de alguien de la empresa, parece que está pensado, según dice la exposición de motivos, para la lucha contra la corrupción, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Pues en este caso, claro, se supone que si aquel que ha sido denunciado se entera de que el trabajador lo ha denunciado y tiene él una posición prevalente sobre el trabajador, pues se va a vengar y le va a sancionar. Entonces, aquí esta ley, fijaros, tengo 2 folios de todo lo que tiene previsto contra las represalias, para evitar las represalias. Esta ley enumera todas las conductas que se pueden considerar represalias. Entonces, yo creo que se ha cogido el estatuto y ha dicho, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Pues hay suspensión de contrato, modificación sustancial de condiciones de trabajo, despidos, sanciones, salarios, ascensos, formación, información. Entonces, el que te den un trato desfavorable, luego habla también de listas negras, que yo hacía años que no veía hablar de listas negras en una norma, aquí habla de listas negras, o sea, elaborar listas negras de trabajadores que han denunciado, que han reclamado, denegación de permisos, discriminación o trato desfavorable, injusto, en fin, hace una serie de circunstancias que pueden considerarse discriminatorias si te dan un trato desfavorable respecto a todo esto y que lo hacen, digamos, como represalia porque has formulado una denuncia de estas que está amparada en esta ley, en la Ley 2 del 2023 de los whistleblowers, o nosotros les llamamos informadores, pero parece que vulgarmente les llaman chivatos. Y aquí chivatos siempre se ha mirado mal. Sí. Otros países, todo lo contrario, entienden que es una manifestación de probidad y de honradez el que si sabes que hay algo que está mal, que lo pongas en conocimiento de. Aquí mucho nunca ha gustado. Pero bueno, yo en la práctica, no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia de aplicación de esta ley. Yo, desde luego, no he visto ningún asunto, pero bueno, eso no quiere decir que no exista. Bueno, ¿y cuál es, digamos, la clave de bóveda de toda esta construcción? Lo más importante es la prueba, porque es muy difícil probar que el empresario ha tomado una determinada medida como represalia a mi conducta, porque habitualmente puede haber o puede ampararse en una apariencia de legalidad. No, yo a este señor no le renovaba el contrato, pues porque como ya no le necesitaba, pues se le ha extinguido. Ya, pero es que 4 días antes él había reclamado que tenía derecho a ser indefinido. Y a los 3 días usted, no, pero si es que ya tocaba extinguir. Ya, pero había otros que también tocaba extinguir y no les ha extinguido. Entonces, aquí vemos indicios de que la conducta del empresario puede ser una represalia, puede vulnerar la garantía de indemnidad.
y el ordenamiento, que es lo que ha hecho respecto a la prueba. Bueno, aquí tenemos desde hace tiempo, desde el año 2011, desde la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el artículo 96, que además se lo debemos a nuestro compañero Fernando, toda la regulación de la famosa Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y aquí se ve la gran preocupación porque se pueda acreditar que ha habido esta conducta discriminatoria. Y entonces lo que nos dice este artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es que en aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte demandante se desprenda la existencia de, bueno, aquí dice discriminación por sexo, religión, tal, o vulneración de cualquier otro derecho fundamental. Aquí es donde metemos la garantía de indemnidad como derecho fundamental que el trabajador entiende le ha sido vulnerado, pues en este caso corresponderá a la parte demandada el aportar una justificación objetiva, razonable y proporcionada de la conducta que ha observado. Es decir, no se le pide al empresario la prueba negativa, que es una prueba diabólica. Voy a probar que no le he discriminado. Esto es muy difícil, bueno, por eso se llama prueba diabólica, la prueba negativa, es casi imposible. Pero sí puedo probar por qué yo, empresario, no le renova el contrato a este trabajador. Y a otros sí. Bueno, pues a este no se le he renovado porque resulta que su categoría era tal y yo ya no necesitaba un trabajador para que prestara servicios en esta determinada categoría. Los otros a los que les he renovado tienen otra categoría, tienen otra especialidad, tienen otra actividad y por eso sí se los he renovado. Que ha coincidido con que él unos días antes había formulado una reclamación. Bueno, pues entonces hay que aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional. Cuando aparece un despido pluricausal y hay indicios de discriminación, hay un fondo indiciario de discriminación, aquí el empresario tiene que ser muy cuidadoso y tiene que acreditar que efectivamente su conducta obedeció a un móvil absolutamente ajeno al propósito de discriminar. Su conducta obedece a unas causas objetivas, a unas causas razonables y proporcionadas con la conducta que se ha adoptado. Entonces, en ese caso, bueno, pues hay que tener un poquito más de cuidado. Lo mismo la Ley Orgánica 3/2007, la de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el aspecto de la prueba nos habla también de que cuando se aleguen indicios fundados de discriminación en la conducta empresarial, por ejemplo, en el despido, en el cambio de condiciones de trabajo, en el no ascenso, en la conducta que sea, pues es el empresario el que tiene que aportar una justificación objetiva, razonable, suficientemente probada de la conducta observada y de su proporcionalidad. En cuanto a la ley esta integral para la igualdad de trato y no discriminación, esta que habla de estado de salud, estado serológico, lengua, en fin, esta que es muy, muy amplia, bueno, pues esta nos habla que en estos casos hay unas reglas relativas a la carga de la prueba que en esencia son las mismas. Dicho con unas palabras o con otras, en esencia es la misma. Si hay indicios de discriminación, indicios de discriminación no quiere decir solo que yo diga que me han discriminado porque soy mujer y como soy mujer me han despedido. Eso no es un indicio. Tiene que haber algo más. A ver qué algo más aportas para acreditar que hay un indicio de discriminación. Bueno, pues eso, estábamos 7 en el mismo puesto de trabajo, yo era la única mujer y me han despedido a mí cuando resulta que yo tengo más antigüedad o tengo mayor cualificación o hablo inglés y domino informática y mis compañeros no, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, entonces ahí a lo mejor puede haber, o lo típico, trabajadora que se queda embarazada y la despide. Pues ahí ya el indicio parece bastante potente. Entonces le corresponde al empresario el acreditar que el despido que ha adoptado obedece a causas absolutamente ajenas a la situación de la trabajadora.
Luego, como dijo el Tribunal Constitucional, cuando hay una vulneración de un derecho fundamental, no es suficiente con que el ordenamiento se limite a reconocer que se ha vulnerado un derecho fundamental. Dice, claro, es que la regulación no es una regulación ideal. Como ya me han dado la razón, pues yo ya me quedo contenta, me han vulnerado mi derecho. Hombre, pero algo más. ¿Y algo más qué es? Algo más es una reparación del daño que me han hecho por vulnerarme mi derecho. Y hoy en día las reparaciones, bueno, como ha sido toda la vida, se traducen en una indemnización de daños y perjuicios. Entonces, lo que tenemos también en nuestra ley reguladora de la jurisdicción social, cuando regula el procedimiento de protección de derechos fundamentales, el artículo 183 habla de las indemnizaciones y nos dice que una vez constatada la vulneración de un derecho fundamental, el juez deberá establecer la indemnización que correspondiere tanto por el daño que supone vulnerar un derecho fundamental. Solo porque te vulneren un derecho fundamental ya hay un daño, como los otros daños y perjuicios que pueden ir acompañados a esta vulneración del derecho fundamental. Es decir, que si, por ejemplo, la empresa me ha discriminado, pues vamos a poner porque soy un sindicalista que doy mucha guerra. Reivindico mucho y la empresa pues no me tiene un gran cariño. Entonces pido participar en un curso que luego me va a permitir ascender y no me lo dan. Y objetivamente no hay ninguna razón. Yo tengo el título, yo tengo la antigüedad, yo podría perfectamente, al igual que mis compañeros, y no me lo han dado. Parece que la causa por la que no me lo han dado es por mi pertenencia a un determinado sindicato. En ese caso, si la sentencia entiende que se ha vulnerado el derecho fundamental de esta persona a participar en ese curso y que además no se lo han dado porque es una persona que ha reivindicado lo que sea, se le vulnera la garantía de indemnidad, bueno, pues en este caso el juez tiene que fijar la indemnización por vulnerarle el derecho fundamental, solo por ese daño moral. Pero aparte puede él justificar otros daños materiales, como es: no he podido participar en el curso, no he adquirido la formación, eso me va a impedir participar en un concurso de promoción interna que va a venir en mi empresa y que me exigen este curso o este título o esta habilitación para tal actividad, y entonces eso también tiene una valoración. ¿Dónde está el problema? En valorar el daño moral. El daño moral, la pecunia doloris, el precio del dolor. ¿Qué vale el dolor? Es muy difícil objetivar el precio, el daño moral. Entonces, al final, pues hay que acudir a algo para poderlo resolver. Lo que dice este artículo de la ley reguladora es que el juez lo fijará a su prudente criterio, valorando qué es el daño que se ha producido. En la práctica, cuando sean daños de difícil valoración, como es el daño moral. ¿Qué sucede en la práctica? Bueno, en la práctica se suele acudir como criterio orientador a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, a la LISOS. Entonces, se examina la conducta y dentro del cuadro de infracciones que establece la LISOS se ve si esto es una infracción leve, grave o muy grave y cuáles son las sanciones que la LISOS anuda a este tipo de infracciones. Y normalmente se suele acudir y se suele pedir una indemnización acudiendo a la LISOS, pero la LISOS es orientativa, no es obligatoria ni muchísimo menos, es orientativa por darnos una pauta. El problema que tenemos en la jurisdicción social es que aquí estamos habituados a operar siempre con habas contadas, como dicen en mi pueblo. A ver, si le han despedido, ¿cuántos años llevaba trabajando? Tanto. ¿Cuánto ganaba? Tanto. Si el despido es improcedente, no me machaco más la cabeza, multiplico tal por tal, ya está, eso le corresponde de indemnización. Pero cuando no tenemos, digamos, una manera exacta de calcular la indemnización, es un daño moral, pues yo creo que a todos nos tranquiliza bastante el tener un criterio orientador, aunque no sea obligatorio seguirlo, pero que sí te puede servir como pauta para tratar de fijar el quantum indemnizatorio por vulneración y por causar un daño moral.
las consecuencias jurídicas son siempre la de la reparación del daño, restablecer a la persona en la situación que tenía antes de la vulneración del daño y, además, se anuda otro efecto, que es de carácter preventivo, que esta indemnización sirva como, digamos, aviso, como prevención para saber que no se pueden seguir estas conductas porque pueden ser objeto de una sanción a veces elevada. Yo tengo aquí una que se impuso, ¿te acuerdas, Rosa? 60.000 euros. ¿Estabas tú? Aquella indemnización. Esa fue muy fuerte. Bueno, vamos a ver qué asuntos ha tenido el Tribunal Constitucional, algunos, porque ha habido bastantes, sobre garantía de indemnidad. El primero que tiene se explaya mucho explicando que no puede haber un trabajador que sufra un despido por reclamar. Este era un trabajador que pertenecía a la obra social de la Caja de Ahorros y en un momento determinado pide que le declaren trabajador de la Caja de Ahorros, porque la obra social estaba en el edificio de la Caja de Ahorros, él tenía ahí su despacho, él entraba y salía por la caja, por todas las dependencias, como si fuera su propia oficina, y él entendió, y además los jefes de la Caja pues le daban órdenes. Bueno, él pidió ser trabajador de la Caja y le despiden. Entonces aquí el Constitucional es un asunto antiguo, porque es un asunto del año 1993. El Tribunal de verdad entiende que sí, que esta conducta es contraria, que vulnera un derecho, pero al final dice que no se ha acreditado que la causa de que le despidieran es que reclamó, porque los hechos probados de la sentencia de instancia vienen como vienen. Y en sede constitucional no se pueden revisar los hechos probados. Entonces deja entrever que, bueno, que la situación, pero que no, que con los hechos probados que hay, pues no se puede hacer otra cosa. En esta, sin embargo, sí. En esta, sin embargo, ya el Tribunal Constitucional aplica la garantía de indemnidad. Esta era una persona, una trabajadora que trabajaba para el Ministerio de Educación y Ciencia en una revista que se hacía en el ámbito escolar. Como tenía muchos contratos temporales, en un momento determinado pide ser fija y la despide. Le dicen fija, pero no de aquí, vas a ser fija de la calle, aquí no te quedas. Bueno, ella, lo típico, claro, reclama y al final queda acreditado, se aplica este principio de que hay unos indicios de vulneración de la garantía de indemnidad, porque la han despedido por reclamar. El Ministerio no pudo aportar ninguna prueba objetiva, razonable, de por qué la habían despedido y se entendió que aquí se había vulnerado la garantía de indemnidad. Este otro es muy importante porque es la primera vez, esta es del 2004, la primera vez en que se dice que la garantía de identidad protege no solo frente a reclamaciones administrativas o judiciales que haya podido realizar el trabajador, sino también frente a actos previos o preparatorios. Aquí fue el abogado de un trabajador que dirigió un escrito a la empresa y en el escrito le decía que su cliente había hecho un invento. Ya sabéis que hay trabajadores que, bueno, que tienen muy buena cabeza y inventan cosas, y que la empresa se lo había quitado, se lo había apropiado. Dice, o sea, lo ha inventado mi cliente, la empresa se lo ha apropiado, no sé si lo había inscrito en el registro de patentes, eso ya no lo sé. Y el abogado en la carta le decía, vamos a hablar, a ver si llegamos a un acuerdo, porque está claro que esto lo ha inventado mi cliente y no usted. Y la empresa dijo, sí, a la calle, se acabó. Bueno, y aquí se dice que también es una represalia frente a esa carta del empresario. Todavía no había ninguna reclamación, no había ninguna demanda, no se le había citado pues para ir al ESMAC o al UMAC o al IMAC a conciliarse, no, nada, solo la carta del abogado. Pero esto entendió el tribunal que era un acto preparatorio de un posible futuro juicio y que había desencadenado la represalia por parte del empresario. Por lo tanto, en estos casos, lo que se hace es que se califica el despido de nulo por vulneración de un derecho fundamental. Esto es una cosa que hoy está muy de moda, los becarios. Pero fijaros, este asunto es del año 2005 cuando llega al Constitucional, o sea que sería de 4 o 5 años antes. Bueno, pues becarios ha habido toda la vida y los becarios siempre ha sido una fuente de problemas porque realmente se les
dedica a trabajar cuando tendría que dedicarse a su actividad de aprender. Bueno, estos además son muy cualificados porque son unos trabajadores, me parece que son físicos, en un servicio de energía nuclear del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Son becarios, llevan 10 años de becarios, o sea, ya se habían hecho mayores y seguían siendo becarios, y en un momento determinado reclaman que, oiga, que yo creo que soy trabajador, que ya no tengo edad de becario. Bueno, les despide. Y aquí exactamente lo mismo, se dice que es clarísimo que esto no había ninguna razón objetiva y además estos becarios estaban adscritos a un programa concreto financiado por el Ministerio y el programa no se había terminado, o sea que no había ningún motivo para que les despidieran. Por tanto, también se dice que este despido pues, no procedía y era un despido nulo. Este otro es, este es otro sentido de la palabra garantía de indemnidad. Aparte del de no sufrir represalias, no sufrir una conducta perjudicial, hay otro sentido. Se habla de la indemnidad económica de los representantes sindicales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por el hecho de que una persona sea representante sindical no tiene que sufrir ninguna merma en sus ingresos. Es muy típico que cuando hay un representante sindical y es liberado, se le deje de pagar, pues no sé, el plus de actividad. Dice, ¿qué actividad si este está liberado y no trabaja? Bueno, no trabaja, a ver, es liberado, hace su función y se le quita el plus. Eso es tipiquísimo. Y se dice, no, es que no se puede. No se puede porque tiene una indemnidad salarial. No puede ser perjudicado por la circunstancia de ser representante sindical. O sea, que no es que la empresa se vengue de él, no. Simplemente dice, no, es que como no trabajas no tienes plus de actividad o plus de, bueno, cualquier complemento que se os ocurra. Siempre suele ser algún complemento el que se pierde. Bueno, estos son los veterinarios, unos veterinarios que han dado guerra porque los hemos tenido años y años de clientes en la sala cuarta, que eran veterinarios de Galicia, que les contrataban cada año para la trazabilidad animal, para seguir la vacunación y bueno, todas las incidencias del ganado, que la cabaña en Galicia es abundante. Y en un momento determinado piden, dice, hombre, llevamos 10 años que todos los años no sé si se les contrataba pues, cuando empezaban los animales a tener terneritos y bueno, era un proceso biológico casi cuando se les contrataba y las vacunaciones y no sé qué. Yo creo que ya se nos tiene que hacer fijos discontinuos por lo menos, ¿no? Y también les despiden, les dicen que no, que ya no les vuelven a contratar. Y entonces aquí también se ha entendido que había una vulneración de la garantía de indemnidad. Pero quizá uno de los mejores fue el de Correos y Telégrafos. Ya sabéis que Correos y Telégrafos siempre ha tenido mucho interino, mucho. Pero gente que llevaba a lo mejor 200 contratos, 300, porque en el año les contrataban a lo mejor 3 o 4 veces, pues se les contrataba en Navidad, que había mucha paquetería, a lo mejor también en verano, a lo mejor si había alguna campaña fuerte de una empresa que mandaban muchos, ahora ya no, porque se manda por correo, pero entonces sí, bueno. Y hay unos cuantos que reclaman ser fijos de correos. Pues llevamos aquí 15 años en la campaña de Navidad, en la campaña de verano, en la campaña del Corte Inglés, en la campaña... Y la empresa que tiene una bolsa, Correos tiene siempre una bolsa de empleo donde tiene metidos a todos los que han trabajado con contratos temporales y les va llamando cada vez que necesita. Y en una circular que saca Correos dice, bueno, meter a todos los que han trabajado para Correos menos a los que han reclamado su fijeza. Dice, hombre, esto no está bien, y mucho menos viniendo de un organismo como Correos y Telégrafos, ¿no? Aquí se vulnera la garantía de indemnidad. Bueno, este es uno que os lo quería comentar porque es un tema muy complicado. Un tema muy complicado y que se nos da mucho en la práctica, que es que hoy en día en la mayoría de las empresas hay una fragmentación de la posición empresarial. Es decir, el trabajador tiene un empresario, pero en realidad no es así, porque el trabajador trabaja en una contrata o subcontrata y hay un empresario principal, que en definitiva es el que recibe los frutos del trabajo.
El salario se lo paga el empresario que le contrató, las vacaciones se las da el que le contrató, las sanciones se las pone el que le contrató, pero el trabajo va al empresario principal. Y entonces, ¿qué problema se plantea? El problema que se plantea es, en el caso de que se vulnere la garantía de indemnidad, ¿quién responde? Bueno, os voy a decir porque a mí al final la sentencia me ha hecho gracia, porque yo me he identificado con los jueces de lo social y he dicho la que le han mandado a los jueces de lo social. Resulta que aquí esta es una empresa principal y hay una contratista. En un momento determinado, los trabajadores de la contratista, que se llama Unigel, se ponen de huelga porque quieren mejoras salariales. Y la empresa principal, cuando ve que todos estos se ponen de huelga y que a ella no le llega el trabajo que necesitaba, pues lo que hace es que extingue la contrata con Unigel. Unigel, como le han extinguido la contrata, despide a sus trabajadores. Os despido no porque hagáis huelga, sino porque me ha rescindido la contrata la empresa principal y ya no tengo trabajo para vosotros. Entonces, aquí lo que se plantea es, Unigel ya no tiene la contrata. Si declaramos nulo el despido, dice el Constitucional, porque se vulnera la garantía de indemnidad, porque en definitiva se les ha despedido por hacer huelga, resulta que Unigel no puede readmitirles porque Unigel no tiene contrata. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí lo que hace el tribunal son unas reflexiones muy acertadas de que no puede haber ningún espacio inmune a la falta de protección de derechos fundamentales. Que si aquí la causa del despido ha sido que la empresa principal extinguiera la contrata y ha extinguido la contrata porque estos trabajadores estaban en huelga, la empresa principal no es ajena y es responsable de esta situación. Y entonces dice, claro, Unigel no les puede readmitir. ¿Quién les puede readmitir? Dice, bueno, que sea el juzgado de lo social el que en ejecución de sentencia decida cómo ejecuta esta obligación de readmisión y pagos de salario. Que decida quién son las empresas responsables. No sé en qué acabó el asunto. No sé en qué acabó el asunto porque al juzgado de lo social no se lo pusieron muy fácil, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal vamos? Regular. Más bien mal. Más bien mal que bien. Bueno, bueno, pues comento un par de asuntos que son así muy expresivos. Bueno, hay uno que, digamos que hay una vulneración de la garantía de indemnidad de carácter colectivo. Es el asunto del faro de Mazarrón. El faro de Mazarrón es un faro que hay en Murcia y como ya los faros no son manuales como antes, ya no hay fareros, pero si recordáis, en los faros siempre está la casa del farero, que está en el faro, está en medio del mar y está en un sitio privilegiadísimo, pero ya no hay fareros. Entonces, ¿qué pasa en Mazarrón? En Mazarrón lo que hicieron es que esta casa del farero la arreglaron y en el propio convenio colectivo estaba previsto que los trabajadores tenían derecho a utilizar la casa. Se establecía unos puntos, se establecía unas, digamos, fechas de utilización y se están acercando las Navidades y entonces la autoridad portuaria, de la que depende el faro, está arreglando el faro de Mazarrón. El representante sindical de Comisiones Obreras le pregunta a la autoridad portuaria que qué pasa con el faro, que ya lleva de obras. Dice, esto ni el Escorial, que esto ya lleva de obras un año. Dice, no, es que nos falta que llegue el mobiliario. Le vuelve a preguntar, dice, no, es que ahora nos falta la vajilla. Y ya el de comisiones dice, bueno. Y entonces manda una carta a todos los, no sé si a todos los trabajadores o solo a los de comisiones, no me doy cuenta. Bueno, manda una carta a los trabajadores diciendo que ha preguntado qué pasa por el faro y que le han dicho que están pendientes de que llegue la vajilla. Dice, yo no me lo creo, ¿vosotros os lo creéis? Yo no. ¿Qué es lo que pasa? Dice, pasa que se acerca las Navidades y en las Navidades el faro va a estar lleno de gaviotas. Bueno, esto tenía un doble sentido porque parece ser que las autoridades que había en ese momento en la región de Murcia eran del PP y daba a entender como que el faro lo iban a utilizar los del PP, que parece que se lo dejaban a las autoridades, según se desprendía de aquello.
Yo esta segunda lectura me la hicieron luego porque yo la verdad no lo había captado, lo de las gaviotas. Bueno, el caso es que a la autoridad portuaria no le gusta nada. Y le dice al de comisiones que o se retracta de todo lo que ha dicho o el Faro no lo va a usar nadie. ¿Cómo que no lo va a usar nadie? Si está en el convenio colectivo. No lo va a usar nadie o se retracta. Y entonces aquí ya, bueno, llegan al Constitucional, se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión, a la libertad sindical, a la garantía de indemnidad, y se dice que efectivamente que no puede la autoridad portuaria obligar a un representante sindical a que se retracte de lo que ha dicho, que en definitiva era pues, que no se creía que no estuviera el Faro dispuesto y que iba a haber gaviotas. Bueno, que eso se puede leer de una manera o de otra, pero en principio tampoco parece que sea ni insultante, ni humillante, entra dentro de la libertad de expresión, por tanto no se le puede privar de la libertad de expresión. Y además añade aquí la sentencia y dice, y es que además la libertad de expresión en los casos de representantes sindicales, digamos, está reforzada porque lo que ellos manifiestan está en el contexto de su representación sindical. Se ha vulnerado esto, por otro lado, se vulnera la garantía de indemnidad, el derecho a disfrutar del Faro por parte de los trabajadores, que el hecho de que hayan hecho esta reclamación no supone que haya una represalia para que no lo puedan utilizar y se reconoce que tienen el derecho a utilizarlo. Luego aquí tenemos otro, y ya con esto termino, que es un trabajador marroquí en Madrid, que es el director de una sucursal de un banco, el Banco Xavi de Marruecos. Este Banco Xavi es muy próximo a la monarquía alauita. Ya sabéis que, bueno, en Marruecos el rey pues, tiene muchas propiedades o proximidad a propietarios. Y el trabajador era rifeño. El Rif es una región de Marruecos, una región muy bonita, muy montañosa, aislada. Como toda región, un poco aislada, los rifeños tienen características físicas y psíquicas propias. Físicas son gente muy alta, muy fuerte, muy guapos, muy atractivos, muy orgullosos, y luego siempre tuvo ciertas tendencias independentistas el Rif, cosa que, bueno, pues al rey de Marruecos no es lo que más le gustaba. Total, que este trabajador, en un momento determinado en Madrid, hay una manifestación a favor del Rif, y este director de sucursal del banco, Xavi, va a la manifestación. Claro, eso en Marruecos, con las redes sociales, tiene una proyección impresionante, se enteran todos. Y otra compañera suya del banco, que también es rifeña, también va a la manifestación. Bueno, entonces al día siguiente de la manifestación, el banco le abre unas diligencias, dice que para esclarecer los hechos, y le suspende de empleo. De sueldo no, porque ya sabéis que de sueldo así, para empezar a hablar, no se puede. De sueldo no, le suspende de empleo. Y esto es en junio. Y, según el banco, para hacer averiguaciones. El caso es que ya a finales de julio le manda una carta de despido. Y en la carta de despido le dice que ha tenido deslealtad con la empresa porque en redes sociales ha aparecido una foto de este hombre en su despacho del Banco Xavi, muy arreglado, de director de sucursal, de director de banco, y que se ve que es el despacho del banco porque tiene todos los carteles de hipotecas, de préstamos del banco, no sé qué, tal. Y luego otros carteles que dicen: los rifeños no somos escoria, los rifeños no somos independentistas, los rifeños somos gente seria, y vosotros políticos, ¿qué sois? ¿Sois escoria o qué sois? Eso dicen cartelitos que tiene puestos alrededor de su mesa de despacho del banco. Entonces la empresa dice que le despide por esto, que es una falta de lealtad, utilizar su despacho para hacer este tipo de manifestaciones, propaganda, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se toma en consideración por el tribunal es que cuando el banco se entera de todo esto y según él le despide por esto, resulta que es un mes y pico después de que él haya ido a la manifestación a favor del Rif. Y lo que está claro es que las diligencias de averiguación
no se sabe de qué, porque estaba claro que había ido, las hace el banco al día siguiente de la manifestación. Luego, el despido no obedece a esto de las redes sociales, que llevaba bastante tiempo además, pero que, bueno, el banco parece ser que lo conoce en ese momento, sino que se dice que obedece a esta manifestación, acudir a la manifestación a favor del RIF, que vulnera la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho de reunión y también la represalia que la empresa ha tomado, la garantía de indemnidad. Y por eso se entiende, porque también a la otra compañera la despidieron, y la otra compañera no se había hecho fotos en el despacho, también la despidieron. Bueno, el caso es que aquí también se dice que el despido es nulo, que se ha vulnerado la garantía de indemnidad y, por lo tanto, hay que restituirle en su derecho que vuelva al banco. Como ya el tiempo se nos ha echado un poquito encima, os pido disculpas y muchas gracias. Bueno, vamos con un turno de preguntas, si alguien quiere. Mucha imaginación lo de las gaviotas, ¿eh? A mí así me lo contaron en Murcia. Yo os lo cuento como me lo contaron. Hola, buenos días. Muchas gracias por su magnífica intervención, muy didáctica y bueno, es muy buena. Quería hacer un pequeño comentario porque ayer se citó también la garantía de indemnidad en la mesa redonda en relación a la directiva y la ley de transposición de los whistleblowers, de los denunciantes o informantes. Y se hizo un comentario que se hace con mucha frecuencia en relación a este tema, y es el de la motivación del informante. Y entonces se dijo que antes de admitir la denuncia o la información hay que hacer una serie de averiguaciones, entre otras cosas porque la admisión lleva consigo algunas consecuencias jurídicas, como es la garantía de indemnidad. Y entonces ahora viene mi comentario, y es que yo no comparto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que las consecuencias jurídicas como la de la garantía de indemnidad se vean condicionadas por las motivaciones del denunciante. Y estimo que lo que debería ser relevante es la información que se da y si hay indicios de veracidad y de verosimilitud en lo que se está denunciando. Porque un ejemplo de libro que se usa mucho también es el de no, es que ha denunciado por venganza porque tenía una relación sentimental con la dirección, por ejemplo, y como han discutido, pues entonces ahora da a conocer que la dirección, por ejemplo, se está vendiendo datos personales de los clientes de la empresa. Y entonces, como lo denuncia por venganza, la empresa tiene que hacer la vista gorda al hecho de que se está cometiendo esa infracción muy grave y va a privar de garantía de indemnidad a esa persona que ha puesto en conocimiento esa situación. Bueno, en fin, que yo no estoy nada de acuerdo en que esa garantía de indemnidad tenga que depender de la motivación. Me parece que la motivación de la denuncia es irrelevante. Estoy totalmente de acuerdo porque además la directiva no exige que se entren las motivaciones y creo que hoy por hoy es imposible saber cuál es la motivación de una persona para realizar un determinado acto. Tú puedes pensar eso, que como se ha enfadado con la pareja, pues por eso la denuncia, pero si lo que denuncia es un acto, un comportamiento de la empresa de los que entra dentro de los que se consideran en nuestra ley como actos que deben ser denunciados, que hay unos que son en relación con la directiva de la Unión Europea y otros que son en relación con el derecho interno, si es este tipo de comportamientos, porque en definitiva lo que persigue esta norma es tratar de luchar, pues eso, contra las situaciones, conseguir transparencia, luchar contra blanqueo de capitales, contra defraudación a Hacienda, que hay mucho y que de eso, bueno, determinadas personas que trabajan en la empresa lo pueden saber, o contra una fuga de datos que está vulnerando mi derecho a la protección de datos o el derecho a la protección de datos de todos los trabajadores, o está facilitando datos a la competencia. Una conducta ilícita, una conducta que entra dentro de las denunciables
dentro de lo que establece esta norma. En ese caso, yo entiendo que sea cual sea la motivación, que además la motivación es algo muy íntimo en el que no hay por qué entrar, porque no estamos analizando si hay culpabilidad en el que denuncia, ni muchísimo menos. Solo si lo que él denuncia es cierto o tiene indicios de ser cierto y es un comportamiento por parte de la empresa comprendido dentro de los que la norma esta ampara. Y en ese caso yo creo que está perfectamente protegido. Es mi opinión, solo opinión mía, personal. Ya he dicho que no nos ha llegado ningún asunto de estos, ¿no? Jesús, y una más por allí detrás y terminamos. Espera. ¿Existe algún criterio jurisprudencial que determine la permanencia en el tiempo de la garantía de indemnidad? A ver, nunca hay un criterio, digamos, estricto, que son 6 meses, que es 1 año, que son 2 años, que son 3. Lo que sí que hay son sentencias de la Sala Cuarta cuando ha analizado si un determinado comportamiento estaba protegido o no por la garantía de indemnidad, si el que el trabajador en un momento determinado hubiera denunciado, yo sé, hubiera reclamado su condición de fijo y al cabo de unos meses la empresa le extingue el contrato, si ese elemento temporal, digamos, que hay una cierta separación en el tiempo, puede servir para desvirtuar la garantía de indemnidad. Y lo que se ha dicho es que hay que analizar supuesto por supuesto, caso por caso, que el elemento temporal es uno, pero solo uno de los que hay que tomar en consideración para decidir si se ha vulnerado o no la garantía de indemnidad. Habrá que ver otros como falta absoluta de motivación de esa extinción contractual, pongo por caso, si ha habido otros trabajadores a los que se les ha extinguido el contrato, si este tenía un contrato temporal que se le venía renovando desde hace muchísimos años y justamente cuando hace unos meses que ha denunciado se le extingue, sí. O sea, no dice, si han pasado 6 meses ya no hay garantía, no, eso no lo dice. No es la protección del representante de los trabajadores que dura 1 año, aunque a lo mejor eso nos podía servir de orientación, pero no hay un criterio definido, ¿no? Vale, la última ahí detrás. Hola, buenos días. Gracias por la exposición, que ha sido muy gratificante. Mi pregunta, tal y como la he expuesto, parece que la garantía de indemnidad sea un derecho personalísimo. Mi pregunta es, ¿qué sucede en aquellos casos en los que la reclamación, por ejemplo, la hace la representación legal de los trabajadores, sin embargo, la repercusión de esa reclamación la sufren los trabajadores? Sería el típico supuesto en el que la representación legal de los trabajadores hace una reclamación que va a afectar a un grupo más o menos extenso de trabajadores y la empresa, como represalia, despide a un grupo de trabajadores o a 1 o a 2. Ahí también funcionaría la garantía de indemnidad para esos trabajadores que no han efectuado directamente ellos la reclamación, sino que la ha hecho su representación legal. Sí, yo entiendo que sí, porque es frente a una reclamación formulada contra el empresario pidiendo un determinado derecho, exigiendo un determinado derecho, que puede que lo hagas tú o puede que sea una reclamación, un conflicto colectivo, por ejemplo, que se haya planteado y que se haya planteado por los representantes. Ellos están actuando en representación, una representación un poco peculiar, pero en definitiva en representación. Entonces, que la empresa tome esa represalia, yo sinceramente lo vería. Es más, perdona, ahora me estoy acordando. Hay un asunto que viene del País Vasco en el que ante la negativa de los trabajadores a suscribir un acuerdo de ERTE, hicieron un ERE y lo que se declaró es que este ERE, que acabó con despido de los trabajadores, era un ERE nulo, porque en definitiva respondía a que ellos en su momento, claro, habían negociado la representación de los trabajadores, no habían querido acordar esta suspensión de contrato de ERTE y se había producido el despido. O sea que no es exactamente lo que, pero tiene bastante que ver con lo que tú has planteado, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno,
pues damos por finalizada esta primera ponencia de hoy viernes. Que sepáis que os enviarán a todos un enlace para que podáis acceder a todas las ponencias que tendréis colgadas en la página web de Más Prevención. O sea, todo lo que estamos hablando y viendo aquí lo tenéis allí. Y también lo tendréis en YouTube. Sí, sí. Bueno, con el enlace. Sí, sí. ¿Vale? Pues ya está. Con la octava ponencia nos acompaña Jordi Agustí Juliá, que nos va a hablar de la perspectiva de género en la jurisprudencia social, laboral y seguridad social. Creo que no necesita mucha presentación. Como se suele decir, es un viejo conocido nuestro. Brevemente, decimos que es magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ha sido magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo durante 12 años, actualmente es magistrado emérito. Anteriormente, como magistrado, ha ocupado una serie de destinos, como por ejemplo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante 15 años, el Juzgado de lo Social número 21 de Barcelona durante 2 años, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sabadell durante 2 años. Ejerció como abogado en el libre ejercicio de la profesión de 1975 a 1979 y prestó servicios como jefe de servicio en el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña de 1979 a 1986. Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 1977 hasta 2003. Está en posesión de la Medalla al Trabajo President Macià, otorgada por la Generalitat de Cataluña en el año 2009, y de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Ministerio de Justicia en el año 2019. Es autor de numerosos trabajos, publicaciones en revistas, artículos en materia social, y actualmente forma parte del cuadro profesoral del Máster de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra y del Máster Universitario en Abogacía
litigación laboral avanzada. Jordi. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y como además es lo que hay que hacer siempre, pues agradecer la invitación que me ha efectuado la Asociación Empresarial de Asesores Laborales de Aragón, bueno, su presidente, Miguel Poveda, y estoy muy bien acompañado y además muchas gracias por la presentación en esta mesa. Y bueno, voy a entrar ya directamente he venido ya algunas veces aquí. Yo no sabía, antes estaba pensando cuántas veces, pero no recuerdo cuántas veces he estado aquí, pero varias veces, unas cuantas, sí, bastantes, pero ya no sé. Además no me gusta esto de retroceder mucho en el tiempo, tampoco me interesa mucho. Bueno, el tema pues es la perspectiva de género en la jurisprudencia social, ¿no? Laboral y seguridad social. Yo ya he pasado, me parece que son unas 24 diapositivas, o 26, o así, y creo que ya las tienen. Que en definitiva lo que son las sentencias, yo diría prácticamente todas, que ha dictado la Sala Cuarta, este tema, la mayoría, pues sí, aplicando a la perspectiva de género, otros casos no, ¿no? Pero, y además, yo he hecho también aquí estas diapositivas que verán que, claro, tampoco pongo toda la sentencia, pero como está la referencia de la sentencia, pues además aquí todos son muy aplicados y aplicadas, pues hay que ver la sentencia. Algunas son larguísimas, además muchas sentencias saben ustedes que son de unificación dictadas por la Sala Cuarta, con lo cual hay una gran parte, primero, si hay la identidad sustancial, todo eso que los abogados y tal siempre se llevan las manos a la cabeza, oh, no me la han admitido, ¿no? Pero hay siempre toda una problemática así, ¿no? Y después ya se entra en el tema. Aquí, claro, la perspectiva de género, en definitiva, ¿a qué tiende o qué es lo que, pues, lo que quiere la perspectiva de género? La consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, eso está claro. Esto es así. Entonces, es una, en definitiva, podemos decir que es una técnica o carno hermenéutico de interpretación e integración también, y aplicación e integración de una norma, en su caso, ¿no? No es, y eso me gustaría decirlo claramente, no es una opción que dependa de una voluntad, ¿no? De la voluntad del juez o de la jueza, ni siquiera tampoco de su sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad mayor o menor. No, es una obligación clara, un mandato imperativo, ¿eh? Es decir, en definitiva diríamos que forma parte, estamos en una iglesia, de iuria novi curia, podemos decir en latín porque estamos en una iglesia además, ¿no? Y hay que aplicarla, y aplicarla de oficio, porque como cualquier otra norma jurídica. Eso no quiere decir que naturalmente las partes pues lo digan, además la invoquen, porque siempre está bien, ¿no? Hay que decirlo, pero aunque las partes lo invoquen, el tribunal, el juzgado o tribunal en su caso, pues tiene que aplicar la perspectiva de género. Veremos aquí algunos artículos, ¿no? En los cuales, pues después desde el artículo 14, tenemos ya que España es un Estado social, lo dice el artículo 1 de la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, lo sabemos, son iguales ante la ley. El artículo 9, también voy a pasar muy rápidamente porque yo creo que son sabidos, ¿no? Pero importante que nos dice además que corresponde a los poderes públicos proveer las condiciones para la libertad y la igualdad de individuos, grupos sean reales y efectivas, y remover los obstáculos. Eso yo diría que es muy importante, porque remover los obstáculos significa una voluntad transformadora, ¿no? que tenía cuando la Constitución y que tiene la Constitución. Pero después tenemos además pues, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y entonces, bueno, ya reconoce exposición de motivos, pensamos que es el 2007, ya ha pasado bastante tiempo, que es un principio universal, como se dice aquí, pues además recoge las directivas, las transpone. Importante sería durante el artículo 4 cuando dice cómo se integra, ¿no? Dice la igualdad de trabajo, de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, el principio informador, y como tal se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Quiere decir un principio de transversalidad. No solamente que sea una norma que sea antidiscriminatoria, no, aunque no lo sea. Cualquier norma la que hay que hacerla es aplicarla, interpretarla y aplicarla en ese sentido. Después tenemos la Ley 15 de 2022, que es más reciente. La mayoría de las sentencias, lógicamente, no la aplican, ¿no? Porque, claro, es del año pasado, de hace 2 años, pero, bueno, muchas sentencias son antiguas, ¿no? Entonces, insiste en lo mismo, ¿no? Como vemos aquí, parece, pues insiste en lo mismo. Quiere
quiere ratificar lo que ya se ha dicho y ampliarlo. Importante sería el artículo 4, el artículo 7 aquí no está, que además dice no solamente cuando se presentan diferentes opciones interpretativas hay que preferir aquella que proteja mayormente, ¿no?, a los grupos que estén afectados por las consecuencias de la actitud discriminatoria. Es decir, va ratificando lo que decía la Ley Orgánica de 2007, ¿no? Tampoco hay que insistir mucho en ello. Y entonces diría, hay un principio de transversalidad, ¿no? Eso que decía. ¿Qué quiere decir esto? Que la aplicación de las normas, como he dicho, tiene que ser iuria no vicuria, pero en la interpretación está muy claro, es la interpretación como decía, la que proteja mayormente. Pero lo que es importante es la función integradora del principio de igualdad, que eso es muy importante, ¿no? Eso quiere decir que ante la ausencia de una norma que se aplica al caso real, porque no existía alguna normativa, pues ¿por qué? Porque a lo mejor se consideraba en aquel momento, también quizá por razones históricas, veremos que en algunos casos son leyes muy antiguas en las cuales hay que hacer una interpretación para, de hecho, en definitiva, un poco lo que dice el artículo 3 del Código Civil, que es las normas hay que aplicarlas de acuerdo con la realidad social. La realidad social de algunas normas que se interpreta aquí, sobre todo de seguridad social, pues con normas que veremos son normas muy antiguas, ¿no? Y entonces lo que no puede hacer es crear una regla nueva, ¿no? Una regla que sea contraria a lo que en su momento quería la norma, pero sí que aplicarla en este momento y en esta realidad social, ¿no? Veremos que ha hecho una evolución, porque los tienen por orden cronológico, y veremos que ha hecho una evolución la Sala Cuarta y, bueno, pues ha ido, en algunos casos, porque antes veremos que la primera sentencia es una sentencia del año 2009, ¿eh? Ya habían pasado 2 años prácticamente desde la ley 2007 de igualdad, ¿no? Pero veremos que no quiere decir que lo aplicaba, no. Lo que pasa es que no lo decía expresamente igual, ¿no? Y muchas veces veremos también que la sentencia también se hace como refuerzo. No es la ratio sendi de la sentencia, pero te refuerza y dice, bueno, y además, de acuerdo con la perspectiva de género, pues eso tendría que ser así, ¿no? Y ahora vamos a pasar ya pues a las sentencias, ¿no? Esta es la primera sentencia, que es de 21 de diciembre de 2009. ¿Y qué sentencia es esta? Una sentencia de estas que decíamos que sentencia que nada menos resuelve que para reconocer una pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez, estamos hablando de una norma muy antigua, pues ustedes recordarán que el seguro de vejez viene después de retiro obrero, nada menos, y que para que se transforme en invalidez no es hasta el año 47, ¿eh? O sea, que además un criterio de debilidad económica que existía, o sea, no todo el mundo estaba en aquel tipo de seguridad social que no es seguridad social, seguro social en todo caso, ¿no? Entonces hay que interpretarla de acuerdo con la realidad social. ¿Y qué es lo que se plantea aquí? Pues lo que se plantea es que una norma que está introducida por el apartado 23 de la disposición adicional 18ª de la Ley Orgánica, esta de 2023, pues lo que se hace es decir, la disposición adicional 44 de la Ley General de Seguridad Social, que ya digo que es del año 94, si recuerdo mal, pues dice, es que hay que computar 112 días de bonificación como cotización ficticia para las mujeres, para poder decir, tener más derecho a las prestaciones por parto, ¿no? Por parto, como sabemos. Claro, esto el SOBI eso no tenía en principio, no se le ocurría, porque en aquellos momentos además hay que pensar que todos los que veremos normalmente son supuestos en los cuales pues, que los patrones que habían pues, antiguamente, y ahora todavía existen porque las normas todavía tienen cierta vigencia, ¿no? Incluso las del SOBI en algunos casos, para algunas personas los patrones masculinos. Entonces las mujeres no trabajaban más, no sé si le impidiese trabajar, pero se censuraba que trabajasen. Es decir, incluso hay que recordar, que aquí todos son muy jóvenes, pero hay que recordar que si la mujer se casaba, le daban una dote para que dejase de trabajar, para que dejase de trabajar y se dedicase a la familia, que eran situaciones muy... Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que esta sentencia lo que hace es decir, para poder tener derecho a una pensión de invalidez SOBI, que existe una pensión de invalidez que son ya unas personas determinadas, solamente aquellas que después del año 67
ya no han cotizado más o no han tenido cotizaciones para la Seguridad Social Moderna dependernos, les vamos a decir, para que puedan llegar a la pensión de invalidez SOVI, pues le vamos a asimilar por parto los partos 112 días y con esto llega a tener derecho a la prestación. La sentencia lo que hace ahí, cuando ustedes le vean, pues verán que, claro, lo que hacen es aplicar los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Igualdad y empezar a marcar ya territorio. Aquí vamos a aplicar esto, que es difícil porque, claro, hasta entonces siempre se ha dicho una cosa es la seguridad social, que empieza la moderna, entre comillas, a partir del año 67 y otra las prestaciones anteriores SOVI. Y se decía con aquel axioma que se decía cotizaciones antiguas valen para prestaciones modernas, pero cotizaciones modernas no valen para prestaciones antiguas. Hay que tener en cuenta. Entonces, por esta diferenciación, con lo cual aquí se hace esta integración que decíamos que hace el tribunal, ¿no? Y aquí empieza a marcar territorio. La segunda sentencia es una sentencia del 7 de octubre de 2010, en el cual es una cuestión laboral, aquella de seguridad social. Veremos que hay situaciones de derecho laboral y situaciones de seguridad social. Aquí se trata de la cuestión de la jubilación parcial y saben ustedes la obligación que hay, vamos, para contratar a un trabajador relevista para poder entonces poder coger la jubilación parcial. En ese supuesto aquí hay un supuesto en el cual la persona que es relevista, que en un momento dado lo que pasa a su licencia para cuidar de un hijo menor. Entonces, naturalmente, el cesar antes al relevista supone que la empresa tiene que pagar una iniciación, ¿no? Que tiene que pagar al INS, en definitiva, la responsabilidad. Entonces, aquí, pues lo que aquí se decía es que, bueno, aunque la sala aquí no aplicó el criterio de perspectiva de género, y lo que aquí un voto particular, en el cual se dice, bueno, aquí no se ha aplicado la relativa. Es un hecho notorio, se dice que la licencia por cuidado de hijos es una expresión cualificada y mayormente utilizada por mujeres y podría actuar disocialmente a la hora de contratar a trabajadores relevistas frente a trabajadores masculinos. Esto, patrones masculinos y tal, veremos en cada sentencia. Entonces, una norma aparentemente neutra, aunque no hay ninguna norma definitiva, puede ser neutra, pero el impacto igual no es neutro, ¿no? Una norma neutra dice, introducida sin matizar, puede producir un trato desfavorable. Entonces, aquí, decir, es una interpretación restrictiva de la mayoría de sala con un voto particular que dice hay que ser más cuidadoso y aplicar la perspectiva de género. Esta es una sentencia en la cual, bueno, veremos varias sentencias en las cuales se reconoce el derecho a pensión de viudedad a una mujer divorciada sin pensión compensatoria. Recuerden ustedes que había que tener pensión compensatoria en un principio para... Entonces, una víctima de violencia de género. Entonces, bueno, lo que se dice, tanto ya incluso aquí se dice como la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género y la 4 de la Ley Orgánica, dice, oiga, pues aquí se ha aprobado que había violencia de género, por lo cual pues le eximimos, por decir, de cumplimiento de esta obligación. Pues veremos que esto se repite en todos los supuestos de víctima de violencia de género, pues que se le niegan por falta de convivencia. Por ejemplo, cuando era necesario obligatorio, entonces se dice, ¿cómo va a continuar con una persona que le maltrata, ¿no? Entonces, veremos que hay varias. Pero esta es una sentencia del 2011 ya. Este es un tema que, bueno, que aquí me parece que estamos todos de voto particular, todos o varios de voto particular. Sentencia del 20 de noviembre de 2015, ustedes se acordarán, porque era el caso que después se dijo, el caso de Alaskey, ¿no? No sé si se acordarán. Estas personas es un despido colectivo, pues sí, en el cual se estandarizaba el servicio de limpieza de una cadena de hoteles, ¿no? Y se decía que la causa era organizativa. El tema es que el 92% de la plantilla está compuesta por mujeres, ¿no? Y bueno, aquí se decía que, bueno, el voto particular, que ya digo que estamos, me parece que todos los que estamos aquí, Rosa, María Luisa, Fernando y yo mismo estamos ahí, pues decíamos, hombre, que es decisorio para el Instituto de una descentralización que usted ya medida razonable en términos de eficacia, es decir, preventiva, en un medio para lograr un incremento de beneficio empresarial. La empresa lo que hacía es echar a unas cuantas mujeres, muchas mujeres limpiadoras, que limpiaban los pisos, vamos, y
lo que además contrataba unas que les pagaba el 50% menos. Claro, o sea, un ahorro tremendo. Es iliza por abusiva y además conduce al dumping social. Yo pienso además, y decíamos incluso aquí el voto particular, que era inadmisible en Estado social, democrático y de derecho. Yo creo que posiblemente, estamos hablando de 2015, ahora igual no sé si la sala diría lo mismo. Yo creo que quizá la evolución sería diferente, ¿no? No sé. Porque ya digo que Rosa fue la que hizo el voto particular y los demás nos adherimos al voto. Bueno. Bueno, este es el despido individual, bueno, aquí está María Luisa, lo explicaría mejor que yo, que es el despido individual de una trabajadora embarazada que comunica al empresario, pues está embarazada y, bueno, pues en definitiva le despiden. Es un despido generalista, pero por causas económicas está acreditada, pero, bueno, precisamente pues esta persona está entre las que despiden, ¿no? Y se dice, oiga, recae sobre la empresa la parte de mala carga de probar que la actuación obedeció a causas reales y objetivas extrañas a la petida vulneración de derechos fundamentales. Y aquí dice, para poner las exigencias que el artículo 14 despliega en orden de hacer efectiva la igualdad, es atender a procurar incidencia que sobre situación laboral tiene la maternidad y la lactancia, hasta el punto de que, de hecho, el riesgo de pérdida de empleo como consecuencia de la maternidad constituye el problema más importante junto a la desigualdad retributiva que se enfrenta a la efectividad del principio de no discriminación por razón de sexo. Es decir, yo escojo aquí a, pues a esta persona, pero si una situación es una persona embarazada, pues tengo que decir algo más, no solamente las causas económicas por muchas que existen, sino porque no ha sido pues Pepita en vez de ser Julia, ¿no? Bueno, o Julio. Aquí una sentencia de 16 de septiembre de 2018, y aquí es un tema de aquellos que decía que la cuestión de la perspectiva de género es de refuerzo, porque me parecía a mí una cosa bastante clara. Si se cede el derecho de maternidad a favor de otro progenitor, cuando la madre dice, bueno, lo hace en un momento después, ¿no? Es decir, al cabo de 3 o 4 de tenerlo, dicen, oiga, y el INSS hace una interpretación muy así, oiga, es que tenía que ser coetario. Usted en el mismo momento tenía que decir, no, lo cedo a mi esposo esto. Bueno, pues es una cosa absurda. Yo creo que aquí ya no haría falta siquiera pues, decir la interpretación de género, es decir, porque se ha retrasado unos 3 días de la solicitud inicial, pues no tiene por qué ser, ¿no? Bueno, es un pozo, se aplica perspectiva de género como refuerzo, yo diría. Esta es otra sentencia. No, esta sentencia del 7. Bueno, esto también parece bastante clara, pero bueno, también es una cuestión de igualdad. Hay un plan de igualdad en la empresa usuaria, entonces, y hay que, son los trabajos puestos a disposición por la ETT, si les tiene que aplicar los mismos, o sea, que a las dos empresas les tienen que aplicar, a los dos trabajadores el plan de igualdad tiene que ser el mismo. Bueno, es una cosa que parece bastante clara, ¿no? Y esta es la sentencia de 3 de diciembre de 2019, que también un voto particular que me parece que es de Antonio Sempere, bueno, me parece no, es así, y se adhiere Rosa María Virolés. Y es un cálculo, hay muchos temas de retribución, ¿no? Veremos ya en casos muy concretos. Aquí es una empresa que hay un acuerdo para modificación social de condiciones de trabajo en periodo de consultas y al final se atiende y dice hay una situación desigual para hombres o mujeres a la hora de determinar el cuánto remuneratorio. El voto particular dice, bueno, en definitiva es que no haría falta esto, porque la negociación colectiva dice no puede alterar regímenes retributivos, permisos, ¿no? Dice, si no había una dualidad extraña, unitaria, bueno, es poner quizá un poco de coto también, siempre hay que aplicar la perspectiva de género, ¿no? Esta es otra de esta que decíamos de seguridad social del SOBI, que lleva muchos problemas, ¿no? Y aquí yo diría que es el límite casi de lo que puede llegar el tribunal, ¿no? Porque es una pensión, una prestación en favor de familiares. Esto se crea, naturalmente, con la seguridad social ya a partir del 72, ¿no? Y esto, la pensión de vejez SOBI, esto no lo tenía contemplado. Hay que pensar que la pensión de vejez SOBI empezó con un subsidio, pasó por la invalidez y no, por ejemplo, no llegó a la viudedad hasta el año 1955, es decir, que no existía. Bueno, entonces ahora decir
que esta mujer, puede decir, tiene derecho a causar la prestación en favor de familias, es una prestación moderna, para entendernos. Una persona que nunca ha estado bajo este régimen, pues seguramente es el máximo al que puede llegar el tribunal, ¿no? En ese sentido, decir, es que al final lo que hace es integrar en esta norma antigua pues, los principios de la realidad social, ¿no? Y bueno, aquí incluso la sala se ve en la problemática de decir, es que había dicho todo lo contrario, es decir, había dicho, hombre, es que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es seguridad social antigua, otra es seguros sociales antiguos, seguridad social moderna. Y había bueno decir, bueno, pero a pesar de que hemos dicho lo que hemos dicho y reconocemos que he evitado dos sentencias contrarias a esta situación, ahora vamos a decir, en el caso actual, pues tanto el derecho europeo e internacional, pues hemos de hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque un tema que también se ve en muchas ocasiones es la feminización. Y aquí se recoge precisamente que ¿quién percibe la pensión de vejez SOVI? Pues mujeres la mayoría. Y en la sentencia se llega a decir, bueno, se llega a decir, porque hay datos estadísticos, que en octubre de 2019, que es cuando está habiendo el problema, habían percibiendo la pensión del SOVI vejez 234.853 mujeres y solamente 26.563 hombres, ¿no? Y dice, bueno, está claro que es totalmente feminizada. Entonces, bueno, pues aplicamos la perspectiva de género, ¿no? Ya digo que seguramente es el máximo al que puede llegar, ¿no? Es decir, una prestación que el SOVI, por supuesto, la contemplaba, pues se la vamos a dar, ¿no? Bueno, esto lo podía explicar aquí María Luisa también, está seguramente, ¿no? Que es esta de, bueno, sabíamos que esto empezó además con, si no recuerdo mal, también por la jurisprudencia, el tiempo de servicio militar, que empezó creo que con los que habían hecho milicias universitarias, de tenerlo como cotizado, porque de hecho se estaba pues, prestando un servicio militar, en definitiva, ¿no? Y después al final se introduce en la ley, ¿no? Y entonces se les da un periodo de cotización, ¿no? Se tiene por cotizar este periodo. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? También tenían un servicio obligatorio, que era el servicio social. Bueno, esto, claro, un poco antiguo, muy antiguo, ¿no? Creo que son no sé si es del 37, me parece la norma. Bueno, lo único que se dice, oiga, si a los hombres se les computa el periodo, este periodo de servicio militar como cotizado, pues a las mujeres el servicio social también se les tiene que computar también como cotizado. Me parece que no tampoco cabe decir más cosas sobre ello, ¿no? Aquí, en un caso que no hay perspectiva de género, vamos, no se aplica la perspectiva de género, un convenio colectivo, hay muchos problemas de convenios colectivos, ¿no? Según la regulación que hay, ¿no? Bueno, aquí se decía sindicato, demandante, el tema del descanso de fines de semana, pero bueno, aquí se examina la norma y se dice norma convencional carente de ser costes discriminatorios. ¿Por qué? Porque en principio podía ser porque era mayor el número de trabajos afectadas que de hombres. Dice, pero bueno, ello por sí solo no permite hablar de discriminación si la norma convencional no provoca una distinción con relevancia sobre derechos constitucionales. El precepto convencional no despliega unos efectos desproporcionados sobre el colectivo femenino. En suma, la cláusula es neutra, pero también lo es el impacto, ¿eh? Puede haber causas neutras, pero con impactos no neutros. Y aquí la cláusula es neutra y el impacto también lo es, no existe, ¿eh? Este también es un caso de, digo, que seguramente la seguridad social da más supuestos de aplicar perspectiva de género incluso que el derecho laboral, ¿no? Y aquí se trata de una trabajadora en la cual había tenido unas lesiones, unas complicaciones sufridas en el parto. Si esto era enfermedad común o era accidente laboral, que sabemos que tiene su importancia de cara a la reconocimiento de las prestaciones. Y la sala, bueno, primero empieza que es enfermedad común, que es accidente de trabajo, que es accidente laboral, pero al final se dice, bueno, lo sucede en el parto de la recurrencia de encaja en el concepto de enfermedad, se ajusta como naturaleza al concepto de accidente.
si por la expresión de acción externa, que es un accidente, pudiera generar duda, como lo ocurrió recurrente en el parto, solo le pudo suceder por su condición de mujer, la perspectiva de género proclamada en el artículo 4 de la Ley Orgánica refuerza la interpretación. Se trata de reforzar la interpretación, ¿no? Pues dice, solo las mujeres pueden encontrar situación en que no tiene parangón con otro tipo de circunstancias, se acuda a la atención sanitaria. Pero eso al final para resolver esta duda que tiene, ¿no? Al final, pues, si aplicaba la perspectiva de género, pues queda claro. Decimos que efectivamente es accidente no laboral. Aquí no se aplica la perspectiva de género tampoco, y es un tema de profesores de religión católica, ¿no? Bueno, aquí un voto particular de los amarebios se acordará, ¿no? Y lo que aquí se critica, es decir, aquí se viene a decir que no hay discriminación, ni directa y tampoco indirecta, porque dice depende del número de alumnos que eligen, aunque hay más mujeres profesoras contratadas, pero también depende del número de alumnos y en definitiva dice no hay discriminación. Y el voto particular lo que dice es no se valora la cuestión ni se resuelve interpretando las normas incorporadas de género, es decir, hay que ver si aplicar la perspectiva de género para ver si efectivamente existe o no existe, pero aquí se pasa por encima sin aplicarla. Bueno, es una pequeña censura que hace aquí la compañera a la postura mayoritaria de la sala, ¿no? Bueno, voy siguiendo, sí. Se trata también de un tema de esos de abonos de retribuciones, ¿no? Y bueno, aquí es muy claro, ¿no? Porque dice, una retribución variable en cuya virtud el abono objetivo se ve afectado en mayor medida por ausencia derivada de permiso de paternidad implica un cuadro desincentivo para el disfrute total o parcial del permiso de paternidad, lo que perpetúa la posición de la mujer como única responsable de las tareas domésticas y cuidado y atención de los hijos. Y lo cual, dice, es una clara discriminación por razón del sexo, ya que el derecho a la igualdad comprende claramente la consecución del reparto equilibrado de las responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos, lo que en el supuesto que analizamos queda gravemente comprometido la existencia de una regulación que impide a los titulares del permiso de paternidad disfrutar del mismo. Es decir, que muchas veces la interpretación que se hace incide en el reparto de responsabilidad equilibrado, que es lo definitiva lo que quiere la ley y lo que quisiéramos todos seguramente y todas, ¿no? Que haya un reparto equilibrado de responsabilidades familiares. Bueno, pues aquí se aplica la perspectiva de género. Este es un supuesto también de violencia de género, pero sobre parejas de hecho, en definitiva lo mismo, claro. Una persona que no pues, deja de convivir con el causante, porque bueno, pues tenía malos tratos. Bueno, pues en definitiva, aunque la norma en ese momento y lo que decía es que tenía que convivir y tal, pues bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Esta sentencia también es una de estas en las cuales los permisos, y aquí los permisos, la regulación que hay de permisos. Y aquí se aplica la estadística para deducir que hay discriminación indirecta, ¿no? Y se aplica la estadística y se viene a justificar después. En definitiva, hay una serie de permisos retribuidos, varios permisos, entre ellos hay un permiso por accidente de enfermedad grave o hospitalización. Y dice, bueno, en este permiso lo que pasa es que ¿quién se hace cargo de la atención de los familiares? Estadísticamente está acreditado que se hacen cargo las mujeres, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esto es discriminatorio en ese caso, que estos permisos atribuidos, que la empresa lo que dice es que solamente unos plus determinados solamente hay que pagarlos en el caso efectivo de prestación de servicios y ahí no lo hay. Dice, pero en estos concretos, que lo hacen además, está acreditado que solamente lo hacen las mujeres, o mayoritariamente las mujeres, pues efectivamente hay aquí perspectiva de género, ¿no? Y además cita la Constitucional para abordar el análisis de la discriminación directa, hay que ir a los datos revelados por la estética. Yo recuerdo un caso muy antiguo que era el Corte Inglés, me parece, voy a citar una empresa que todos conocemos, en los cuales pues no sé cuántos cargos que había de encargados y tal, pues bueno, eran hombres y resulta que la inmensa mayoría de las personas que lo hacían con estas responsabilidades eran mujeres, ¿no? Y en ese sentido, cuando les ofrecen las posibilidades, se los ofrecen solamente a los hombres. Por un sentido estadístico se quedó acreditado, ¿no? Que esto era así.
Bueno, este es un caso que me parece también muy claro, ¿no? Una trabajadora que dice al empresario que voy a contraer matrimonio y pues le despiden. Bueno, el tema es si este despido es improcedente o es nulo, ¿no? Bueno, y aquí claro, se dice, bueno, como dice el resumen de aquí, la elección de Estado civil es inherente a la libertad de las personas y no comporta para la mujer una consecuencia tan grave como el despido. Y se hace además históricamente, ¿no? Aquí está bien, esto explica en materia de la mujer, se ha asociado a sus responsabilidades, cargas familiares, ser ella quien asumía mayoritaria y perfectamente la llevanza del hogar, la crianza de la prole, la atención a los mayores, pero en términos economicistas resultaba menos interesante para el empleado una trabajadora en estado civil de casada que soltera, ¿no? Y dice, bueno, esto ya está superado, ¿no? Dice, despido, por lo tanto, además, cursaría una represalia. Pues, yo puedo elegir libremente estar soltero, estar casado, estar casada, estar soltera. Claro, si tú estás casada, pues tampoco se puede discriminar por esto, ¿no? La sentencia 23 de junio, no sé cómo voy el tiempo, lo voy viendo, porque voy resumiendo mucho. Bueno, vale. Bueno, esta sentencia, que es además muy larga, de 23 de julio de 2022, y lo que es interesante porque, aparte del tema que resuelve, es decir, el beneficio que hemos hablado de la cotización ficticia de 112 días por parto, que ahora empezó en la ley del 94 de Seguridad Social, ya está en la ley del 2015, claro, está recogido en el artículo 135, pero solamente es para, dice el artículo, para las prestaciones de jubilación e incapacidad. Y aquí se plantea si esta cotización también puede ser aplicable al subsidio de desempleo, que claro, la ley no lo dice, no lo... O sea, que decimos también hace una extensión de alguna manera, ¿no? Una manera total, ¿no? Porque ahí no dice jubilación e incapacidad y aquí agregamos el subsidio por desempleo. Y aquí se hace una relación muy detallada, yo recomiendo también esta sentencia, porque es una relación muy detallada sobre la mayoría de los casos que se han venido diciendo, tanto de seguridad social como de laboral, se aplica el PTE de género y por qué, ¿no? Aunque sea un resumen, ¿no? Bueno. Y aquí una sentencia que seguramente puede explicar, naturalmente, María Luisa, que es, bueno, este supuesto también que decíamos, ¿cómo están hechas las normas hasta ahora? O se hacían, no digo hasta ahora ya no, quiero decir, pero durante mucho tiempo, pues con patrones masculinos. El tema adecuado de enfermedades profesionales. Bueno, las enfermedades profesionales, pues no estaba pensando si habían profesiones feminizadas o no, ni se le ocurría o no, es igual, se pasa por la cabeza en definitiva. Entonces, ¿qué hay? Pues, es la rotura del manguito rotador de hombro izquierdo de una trabajadora que era limpiadora, una profesión feminizada, se ha de considerar como actividad de enfermedad profesional, aunque dicha actividad no puede ser por carencia del cuadro de enfermedades profesionales. Sabemos que ahí, en el cuadro de enfermedades profesionales, como ustedes saben, pues hay una serie de enfermedades, actividades, y estas profesiones, estas son profesionales. Aunque se pueden, de alguna forma, no es números clausos, sino se pueden adherir más, o se pueden entrar más. Y aquí se dice, bueno, pues... también como refuerzo, porque ya había habido alguna sentencia anterior que lo había dicho, si no recuerdo mal, me parece que lo había hecho yo incluso, de incluir esta profesión como, sus problemas musculoesqueléticos que eran determinados por claro, una persona que es limpiadora, pues lo que hace precisamente es, ¿no?, los hombros y tal, trabajar con los... ¿no? Entonces, decir, oiga, pues tiene que ser enfermera profesional, ¿no? Entonces, hay también después muchas sentencias, que saben ustedes, de TSJ, que lo han recogido incluso antes, ¿no? Y esta sentencia también es interesante, también hace una cita de estas sentencias, incluso también de las sentencias del TSJ, si no recuerdo mal también. Bueno. Y este es un tema, sí, un tema que, bueno, que está pendiente, yo no voy a decir nada casi porque está pendiente de una constitucional, si no recuerdo mal, María Luisa. ¿Y cuál es? Bueno, es el tema de las familias monoparentales, y eso sí ya saben el problema, ¿no? Cuando haya una única progenitora que tiene la prestación por nacimiento y cuidado de menor, y entonces pide también que la prestación por acción de cuidado que lo voy a corresponder al otro progenitor, ¿no? Y aquí, planteado el tema ante la sala cuarta, pues la mayoría pues dice que no. ¿Por qué? Dice, por varias cuestiones, ¿no? Dice,
Esto es crear una prestación contributiva nueva, tendríamos que modificar el régimen del artículo 48 del Estatuto. Esta intervención de tal calibre dista mucho de que la organización constitucional del Estado encomienda a jueces y tribunales. Suficiente la aplicación e interpretación de la norma, no la creación de derecho, pero sí hemos dicho que efectivamente puede ser integrar la norma con los valores constitucionales y de igualdad, ¿no? Y que esta normativa ni es contraria al letra del espíritu de la Constitución, ni se sitúa al margen del derecho a la unión. Bueno, en definitiva, pues dice que no, la mayoría. Y hay un voto particular también muy interesante que se alude al interés superior del menor. Y hay que recordar que la Sala ya había en temas análogos, recuerden ustedes el tema de maternidad subrogada, o vientres de alquiler, que se decía, ¿no?, que en España es una práctica prohibida, vamos, que no está recogida y está prohibida, pero precisamente en los casos en los cuales existía, la Sala, si no recuerdo mal, aunque fuera con voto particular, la mayoría de la Sala dijo que no es tanto el interés superior del menor y se le otorgaba la prestación. Esto la Sala había dicho aquí. De alguna forma se le critica a la mayoría por los votos particulares, que está también la compañera Rosa María Vélez junto con Ignacio García Perrote, que es el que hace voto particular, y se cita además todas las sentencias, porque ya hay una consideración de estas sentencias, muchas de las cuales se han dicho, en las cuales se aplica el perspectiva de género, y dice, oiga, y además de todo esto, que además es lo que hemos dicho ya anteriormente, además de los pactos o convenios internacionales, bueno, también toda esta doctrina, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora pasamos por alto de esta doctrina o qué? Pues claro, decimos, si en el SOBI, para decir algo, estamos diciendo, le damos a una prestación a supuestos que no está contemplada esta normativa, y aquí porque hacemos una interpretación diferente, ¿no? Es una censura, entre comillas, que se hace a la mayoría de la Sala, ¿no? Y ahora, bueno, pues no sé si hay 3 cuestiones de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional y no sé cuántos recursos de amparo, y creo que una cuestión también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea que eso se va a solucionar. María Luisa nos dirá cómo se soluciona en su momento, claro, ahora no. Bueno. Ese es otro caso que, bueno, citarla porque existe la sentencia, también de violencia de género, ¿no? Pues no convivían con el causante, bueno, pues lo mismo, pues, ¿cómo hacer? Y otra sentencia además, una de 13 de abril, otra de 4 de octubre del año 23, diciendo lo mismo, claro, reiterando la doctrina. Y aquí un supuesto en que no se aplica la perspectiva de género, porque hay sentencia de esos, se está planteando muchos problemas de concreción horaria, ¿no? Y la trabajadora pretendía realizar una jornada reducida en horario de mañana, sin prestar servicio en fin de semana. Bueno, se dice que no hay vulneración de derecho fundamental a la igualdad, no discriminación de derecho, no derecho a indemnización. Dice, una mera denegación de concreción horaria pretendida no supone por sí misma la vulneración de derecho a una discriminación. La empresa dice, acredita datos justificados su negativa y que su decisión es ajena al proceso discriminatorio. Es decir, lo que siempre decimos, la empresa tiene que, tú das indicios o más que indicios a veces, y la empresa tiene que la carga de prueba, y aquí parece que la carga de prueba ha sido favorable a la empresa. Dice aquí, todo ello desconecta la decisión empresarial de propósito discriminatorio. Se supone que la Sala ha visto esto porque no hay tampoco voto particular y entiende que es un caso claro de no aplicación de la perspectiva de género. Y esta es una sentencia que está ya en una intención yo crítica que hago yo, y que he visto, ¿no? Y que además he visto ya que se ha hecho, ¿no? Porque estas cotizaciones ficticias por parto, ¿no? Que, bueno, son eficaces a veces, ¿no? Para personas que no llegan a tener la cotización suficiente. Sí, yo estoy acabando así. Sí. Y claro, la intervención que hace es para jubilación, dice, bueno, estas cotizaciones sí valen para la exigencia de una carencia genérica, pero no para la carencia específica, dice. Porque, dice, entonces se tiene que producir, dice, el parto dentro del periodo de 15 años anteriores al hecho causante. Pero claro, si esto es así, decimos, pues es inoperativo, porque claro, en los últimos 15 años, si se hace a edad ordinaria, sea 65 o 67, es decir, que el parto tiene que ser a partir de 50 años. Pues, eso no creo que fuera tampoco la intención del legislador. Es decir, no solamente cuando la mujer tenga un parto a partir de 50 años, entonces le aplicaremos el beneficio. Me parece un poco. Yo creo que yo pienso,
a lo mejor no, pero la sala no ha pensado realmente, no ha pensado, o se le ha ido, se ha olvidado un poco de cuál es el tema de esta realidad, ¿no? Entonces no sirve para nada, quiero decir, oiga, si he esperado 50 años para parir, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Eso parece una intención bastante restrictiva, además que es contraria a algunas sentencias que ha habido también, ¿no?, de CSJs. Y vamos, yo la última sentencia que voy a citar, y así ya, porque ya me están llamando al orden, con toda la razón seguro. Y esta última sentencia en la cual, bueno, que hay 2 votos particulares también, bueno, un tema que seguramente igual habría división aquí si en el coloquio hubiera, ¿no? Es decir, saben ustedes que en un momento dado, en reforma legal, que la pensión de viudedad se incrementa, ¿no? Y se aumenta, ¿no? Y entonces resulta que en esta pensión de viudedad, que era derivada del accidente de trabajo, además había un recargo. Y entonces el tema es si la cuantía de pensión de viudedad que hubo, entonces conlleva que este recargo también se incremente. Claro, el tema ya es también más discutible incluso, ¿no? Se puede discutir. Aquí la mayoría de la sala entiende que no, que efectivamente sí, que también el recargo hay que decidir el incremento. También por el tema de que, bueno, pues la pensión era muy baja, por eso además de 45 pasó a 52, o sea, el legislador en su momento lo sube a 52 porque ve que las pensiones de viudedad son muy bajas, y dice, bueno, y además, dice en el pasado, se retrotrae solamente trabajado en marido, cuando fallecía cierto porcentaje, suponía importante disminución y por eso el legislador lo sube. Ya que este lo incrementa, entendemos entonces también el incremento también tiene que tener el recargo, exactamente, el recargo, el mismo incremento que la pensión. ¿Que el voto particular? Bueno, pues dice que no, que el canon interpretativo de la ley orgánica ahí carece de relevancia, bueno, es discutible. Y sobre todo el tema de la sancionadora. Saben ustedes que el recargo se ha discutido mucho si tiene si es prestación o es una sanción, ¿no? Y al final la sala ha tenido muchas sentencias diciendo una cosa, diciendo otra, y al final se impuso bueno, el criterio, ya digo, el último criterio, porque ha ido cambiando, es de que prevalece la prestación, ¿no? Y como prevalece la prestación, pues aquí, en este caso, se entiende también. Y en cambio, la minoría entiende, bueno, pues tiene la sancionadora, por tanto, significa que hay un problema para la empresa también, ¿no? En fin, bueno. Pues bueno, yo aquí tenía un par de sentencias, no, pero esas nada más las digo porque estas sentencias que son de la sala de la social de la Audiencia Nacional tienen interés. Saben ustedes, naturalmente, todos y todas sabemos aquí que la jurisprudencia no es jurisprudencia, ¿no? Las sentencias de la Audiencia Nacional no son jurisprudencia, pero bueno, tienen su interés. Y hay 2 sentencias interesantes que yo siempre te cito porque estas no me parece que no están en las que yo envié, que una es el tema sobre planes de incentivos, discriminación indirecta y por asociación, y es aquel tema, el permiso, que en algún caso se ha citado, se utiliza para de acompañamiento, entonces como si se suprime este abono de incentivos y ligado a esto porque hay discriminación y discriminación de menores para estas consultas, discriminación directa y discriminación de asociación, y otra, y esta digo, es 19 de junio del 2023, auto 114/2023, sí. Y otra también de que, bueno, si él tiene estas ausencias por fuerza mayor del artículo 37.9 del Estatuto, si tiene carácter retribuido o no, ¿no? Porque la ley no lo ha dejado clara y la Audiencia Nacional, en una sentencia de 13 de febrero de este año, pues ha dicho que sí, ¿no? Que los permisos vinculados a cuidados familiares y convivientes son ejercidos mayoritariamente por mujeres, enjuiciamiento de perspectiva de género, por lo cual, pues ya, bueno, yo ya termino aquí. Aunque ha sido muy rápido y tal, pero bueno, como ustedes tienen las sentencias y yo confío en que son, y además seguro que son muy aplicados, lo leerán y extraerán todo lo que aquí no se ha dicho y lo que no se ha dicho bien, lo dirán ustedes bien. Muchas gracias. Muy bien, aunque vamos como siempre mal de tiempo, pero unas cuestiones rápidas sí que podríamos hacer. Aquí, por favor.
No, ahí, Nacho. Hola, muchas gracias, Jordi, por tu práctica exposición. Yo estaba pensando, ¿se podría aplicar la perspectiva de género en sentido contrario, esta vez favoreciendo a los hombres? Sé que no son muchos los casos en que somos discriminados, pero estoy pensando en uno clarísimo como es el servicio militar obligatorio, cuyas cotizaciones no sirven para jubilación, salvo para jubilación anticipada. Pero igual que se ha dado, y has comentado las sentencias del SOBI, que se ha reconocido los 112 días por hijo a las mujeres, ¿crees que podría extenderse ese caso aplicando perspectiva de género para reconocer esos periodos prestados como servicio militar o prestación social sustitutoria en estos casos, pensando que afecta al 100% de los hombres y al 0% de las mujeres, salvo el antiguo servicio social que tenían? Sí. Gracias. Pero, perdona, pero no acabo de entender el tema. ¿Por qué aquí perspectiva de género? Es decir, está establecido expresamente para esta jubilación anticipada, ¿no? Y lo que se ha hecho es decir, en el mismo caso, las mujeres por servicio social, pues igual. Pero ahora tú lo que quieres decir en perspectiva de género, porque el 100% de los hombres, pero entonces sirva para la jubilación en general. Pero no acabo de ver por qué tiene que haber perspectiva de género aquí. Es decir, sería para los dos en todo caso. Es decir, si tú dices que esto sería así para jubilación, ¿y por qué el servicio social no? Sería no de género, sería para todos. Es decir, sería para todos, lo que pasa que afecta ya prácticamente solo a los hombres. Ya muy pocas mujeres quedan que tengan ese servicio sustitutorio. Pero es igual que los hombres, que la ley es de igualdad, es la concepción de igualdad entre hombres y mujeres. Con lo cual, pues ya digo, sí, a mí, bueno, si el legislador dijera, sería decir, oiga, es una responsabilidad de la Administración en la cual, pues efectivamente, a los hombres y a algunas mujeres, es igual, en ese sentido, ¿qué pasa? Durante el tiempo les ha privado de trabajar y tal, y además, pues, y por tanto, de cotizar, y eso les ha perjudicado las prestaciones, pero ha perjudicado igual a mujeres que a hombres. Que no acabo de ver, ¿no? Ha perjudicado igual a las mujeres y hombres que tenían servicio social, o no. Es decir, que no acabo de ver por qué tiene que haber aquí, a lo mejor sí, pero no, yo no acabo de ver. Esta igualdad entre hombres y mujeres, porque aquí se da igual, no existe desigualdad. Pero es un servicio que se mantuvo para los hombres hasta, no recuerdo qué año, no sé si fue del año 2000 aproximadamente. ¿Cuándo desapareció para las mujeres? Sí, pero no, bueno, no sé, aquí hay personas más cualificadas que yo, pero no acabo de ver. A lo mejor se plantea ante el Tribunal Constitucional, no sé qué diría el Tribunal Constitucional, yo no acabo de verlo, pero bueno, no sé. A mí lo que no me parecería bien, efectivamente, que diga, oiga, eso para, pero sería para todos, entonces, bueno, resulta que, pero no porque haya habido más hombres que hay en el servicio militar obligatorio que mujeres, ahora decimos, este beneficio que sea para todas las prestaciones. Bueno, me parece bien, no es que me parezca mal, pero no basado en este principio que estábamos hablando, ¿no? En esta norma hermenéutica, no acabo de verlo, no sé, a lo mejor sí. Aquí sí hay más opiniones. ¿Qué? Di Fernando. No, di Fernando. Pero es que es al revés. Aquí la doctrina está discutiendo, el tema es controvertido, como verás, porque están discutiendo ahí un magistrado de medio y un magistrado constitucional, o sea que no está muy claro. Yo sí que no lo acabo de ver, pero es posible que se podía encontrar una interpretación. Digo que no, claro, eso no lo acabo de ver, al menos no es un caso desde luego claro, mucho menos pienso yo, ¿no? Pero bueno. Vale, pues muchas gracias. Finalizamos aquí y pasamos ya al descanso para el café. Yo tenía una cosa. Sí, dime. Ahí sí.